Aquí se plantea una tobera de aire y es una tobera convergente, ¿no? Ingresa aire a esta tobera, me dicen que entra a 30 psi absoluto, 630 grados Rankine de temperatura, una velocidad de 450 pies por segundo. Al aproximar el flujo como isentrópico, determine presión y temperatura del aire en un lugar donde la velocidad del aire sea igual a la velocidad del sonido. ¿Cuál es la relación entre el aire en este lugar y el área de entrada? Este es el sistema. Para el aire, como es un gas ideal diatómico, vamos a considerar K de 1.4, Cp de 0.24 BTU por libra masa. Si no tuviese datos, bueno, sabemos que para un gas ideal, Cp, si es diatómico, es 7 medios de R, ¿no? Y K es Cp entre Cb, sería 7 medios de R entre 5 medios de R que vale Cb para un gas ideal diatómico, ¿no? Por eso K es 7 quintos, o sea 1.4. Y si yo uso las unidades de R en el sistema internacional, obtengo unidades de joules por mol Kelvin. En este caso me dan el dato para sistema inglés. Cp ya me lo dan másico, como 0.4 BTU por libra masa. Ahí me faltó un grado Rankine. Grado Rankine. Esos serían los datos. Bueno, para comenzar a resolver, me piden las propiedades como tal, presión y temperatura, si este gas se lleva de manera isentrópica hasta un punto donde la velocidad del aire es igual a la velocidad del sonido, ¿no? Recordemos la definición de número de Mach. Es la velocidad real del flujo, en este caso es el aire, entre la velocidad del sonido en cualquier punto, ¿no? Eh, cuando estos dos son iguales, cuando el número de Mach vale 1, ¿no? Si el número de Mach vale 1, la velocidad del aire es igual a la velocidad del sonido en cualquier sistema. Entiéndase que eso se llama un flujo sónico. Entonces me piden, cuando tengo flujo sónico, ¿cuánto vale la temperatura y presión? Como esto es una tobera que es convergente, vamos a determinar el número de Mach como unitario a la salida, ¿no? En la garganta de la tobera, que es el punto donde se estrangula el flujo, aquí yo tengo un número de Mach 1 y entonces la velocidad del aire es igual a la velocidad del sonido. Noten que la velocidad del sonido depende de la temperatura y depende de la presión, ¿no? Además me dicen cuál es el área de este lugar con el área de entrada. Aquí le vamos a llamar área crítica y a la área de entrada le voy a llamar AE. Todas las propiedades que se llaman críticas, recordando la teoría, son las propiedades que se definen cuando el número de Mach es la unidad. Entonces, con base a estos datos, vamos a empezar a hacer el cálculo. Ahora, ¿qué necesito? Bueno, como esto es un flujo isentrópico, existe un valor de temperatura de estancamiento a lo largo de la tobera. No necesariamente es el mismo valor constante, sino que depende en cada uno de los puntos, ¿no? Porque yo sí tengo velocidad inicial. Entonces voy a comenzar a determinar temperatura de estancamiento para esta parte. Lo que yo quiero básicamente son las propiedades aquí, en la garganta de la tobera. Requiero propiedades en la garganta para poder determinar el área crítica y relacionarla con el área de entrada. Entonces vamos a calcular la temperatura de estancamiento para poder relacionar la entrada con la salida, dado que esto es un flujo isentrópico. La temperatura de estancamiento, recuerden que depende de la temperatura estática con esta ecuación. Temperatura más el cuadrado de la velocidad, esto sería la de entrada, entre dos veces capacidad calorífica Cp. Tengo todos los datos, la puedo calcular, ¿no? Serían 630 Rankine más. La velocidad está
en pies por segundo. Voy a requerir aquí un factor de conversión. Y esto entre 2, me falta ahí el cuadrado porque es velocidad al cuadrado. El CP del aire, 0.24 BTU por libra masa grado Rankine. Y les voy a dar el factor. El factor es un BTU por libra masa. Voy a poner así. Equivale a 25.037. 25.037. Perdón. Pie cuadrado por segundo cuadrado. Este factor de dónde surge, surge de la transformación del factor que nosotros teníamos de 1 metro cuadrado por segundo cuadrado es igual a 1 joule por kilogramo, ¿no? Yo puedo introducir en esta igualdad que puse arriba los factores para convertir metros a pies, convertir joules a BTU y convertir kilogramos a libra masa, ¿no? Esta deducción también se las voy a pasar para que sepan de dónde proviene y este factor lo pueden anotar en su formulario. Sirve para hacer los cálculos de energía entre masa en el sistema inglés. Si hacen el cálculo debe rondar 646. Tengo 646.9 ranking. Estamos haciendo este cálculo porque requerimos las condiciones de estancamiento. A lo largo de la tobera también se tiene fija una presión de estancamiento, a partir de las cuales yo puedo utilizar la tabla 13 para establecer cuánto vale el cociente de área entre área crítica. Esta es la tabla 13 y solo tengan en cuenta que esta tabla nos da relaciones de número de Mach crítico, el cociente área entre área crítica, presión entre presión de estancamiento, densidad entre densidad de estancamiento, temperatura entre temperatura de estancamiento, ¿no? Y bueno, básicamente se utiliza para dar fijo un valor. Si queda fijo un número de Mach, como en nuestro caso es Mach sónico, va a quedar fija la relación de áreas, ¿no? Queda fija área entre área de crítica, que sería el área de la garganta, presión entre presión de estancamiento, densidad entre densidad de estancamiento, temperatura entre temperatura de estancamiento. Por eso estamos calculando las condiciones de estancamiento. Ahora, tengan en cuenta que esta tabla solo sirve para gases con K de 1.4, ¿no? Gases diatómicos. En el caso que no sean diatómicos, no puedo usar la tabla, pero sí puedo recurrir a estas ecuaciones a través de las cuales se generó esta tabla. Vamos a continuar entonces ya que cuento con temperatura de estancamiento, vamos a calcular presión de estancamiento mediante la relación isentrópica. Bueno, presión de estancamiento sería, recuerden que tenemos presión de estancamiento entre presión en cualquier punto. Le voy a poner I como el cociente de temperatura de estancamiento entre cualquier temperatura I. Digamos, la I puede ser la entrada, PI y una TI, o puede ser cualquier punto dentro de la tobera, ¿no? Y esto está elevado a la K entre K-1. Si despejo de ahí presión de estancamiento, sería presión en el punto denotado I por temperatura de estancamiento entre temperatura donde la presión es PI. Eso elevado a la K dividido entre K-1. Yo ya tengo K también. Entonces vamos a sustituir nada más. Ok. Si yo requiero la presión de estancamiento, yo puedo usar cualquier punto conocido, ¿no? Incluso si tuviera un punto intermedio, donde tuviera ahí una presión definida y una temperatura definida, la presión de estancamiento se puede calcular.
asumiendo que la presión de estancamiento no es necesariamente un valor real que alcance el fluido, ¿no? Sino que es un valor teórico que me dice qué presión alcanza este gas si se detiene súbitamente hasta un punto donde la velocidad es cero, ¿no? Eso energéticamente me diría que toda la energía cinética del gas se transforma en entalpía. La entalpía depende de la temperatura de estancamiento y de la temperatura de estancamiento depende de la presión de estancamiento. Entonces, si uso el primer punto para ligar las condiciones de estancamiento, aquí sería 30 psi absolutos nos dio 646.9 Kelvin, la temperatura de estancamiento. Y la temperatura ahí es el punto donde la presión es 30 psi, ¿no? En este caso serían 630 Rankine. En el caso que yo tenga grados Fahrenheit y estoy trabajando el sistema inglés, hay que convertir a Rankine. Con la ecuación grados Fahrenheit más 459.67 me da grados Rankine. Y acá es Rankine. Entonces esto va elevado a la 1.4 entre 0.4. Y esto me va a dar un valor de presión de estancamiento. El cociente de temperaturas es adimensional. Entonces va a estar también en PSI absoluto, ¿no? Si hacen el cálculo, el libro reporta que les debe dar 32.9 PSI absoluto, ¿no? Esa es la presión de estancamiento. Vamos a interpretar esas condiciones de estancamiento. Para interpretar las condiciones de estancamiento, les decía, realmente es un estado teórico en donde el gas se detiene súbitamente, ¿no? Pensemos que fuera este punto. Se detiene súbitamente a una velocidad de estancamiento de cero y va a alcanzar una temperatura de estancamiento de 646.9. Estos son Rankine y una presión de estancamiento de 32.9 psi, ¿no? ¿Cómo interpreto las condiciones de estancamiento? Básicamente, imaginen que yo tengo el aire con una velocidad inicial de 450 pies por segundo. Aquí, si yo hago un balance de energía, ¿qué se engloba en el balance de energía? La entalpía del aire cuando está a 630 Rankine y se engloba la energía cinética, ¿no? Si yo lo hago así, le voy a poner H1, flujo másico por H1 más flujo másico entre 2. Esto es energía cinética. Velocidad 1 al cuadrado. Aquí yo estoy diciendo que la energía de entrada del aire es la entalpía más la energía cinética, ¿no? Y si yo lo detengo súbitamente hasta alcanzar el punto de estancamiento, hasta una velocidad final, la entalpía que se alcanza se dice que es máxima, porque la velocidad ya es cero, ¿no? Entonces ya no hay energía cinética y esto sería el flujo másico por la entalpía de estancamiento. De aquí surge de hecho la definición propiamente de entalpía de estancamiento. Entalpía de estancamiento sería H1 más velocidad 1 al cuadrado entre 2 y esta sí permanece constante a lo largo de toda la tobera. La entalpía de estancamiento. ¿Por qué? Porque si yo la detengo súbitamente en cualquier punto donde la velocidad sea cero, toda la energía cinética que yo tenía asociada a la velocidad se transforma en entalpía. Esto ocasiona que haya un aumento de temperatura, por eso aumentó la temperatura a 646 y haya un aumento de presión, ¿no? Porque este aumento energético viene de la energía cinética que ya no tiene este flujo porque se detiene súbitamente. Entonces, en el análisis isentrópico de una tobera, como no tengo forma de relacionar directamente el punto 1 con el punto 2 cualquiera, se relaciona utilizando las condiciones de estancamiento. Estas condiciones que realmente son teóricas, nunca se alcanza la velocidad completamente estática, pero este dato me sirve para
asociar el estado inicial con el estado de estancamiento y este estado de estancamiento con cualquier otro. Entonces voy a asociar esto con esto y esto con las propiedades aquí, ¿no? Esa es la interpretación. Aquí lo puedo hacer utilizando las ecuaciones que ya vimos de flujo isentrópico, o como lo vamos a hacer en este problema, la tabla A13. Se supone que se obtienen los mismos resultados. Entonces vamos a ir a la tabla A13 para consultar los valores de estas propiedades, donde el número de Mach es la unidad, ¿no? Con el Mach igual a 1, yendo a la tabla A13, está aquí, sí se puede leer de la tabla porque es un gas ideal con K igual a 1.4. Hay que buscar los datos para un flujo donde el número de Mach vale 1, o sea, el flujo sónico, ¿no? Como yo calculé presión de estancamiento y temperatura de estancamiento, voy a leer P entre P de estancamiento y T entre T de estancamiento, ¿no? Y de ahí yo puedo despejar presión y temperatura. Ese es el uso de esta tabla. Entonces, leyendo la tabla A13, P entre P de estancamiento, esto se lee con Mach 1, o sea, sónico, se lee .5283, ese cociente de presiones y el cociente de temperaturas. Entre T de estancamiento se lee .83 periódico. Entonces lo voy a poner aquí. Bueno, con esos datos yo ya puedo saber la presión y temperatura de estancamiento aquí, ¿no? La de estancamiento ya la sé, la que calculo es la estática. Entonces presión estática sería .5283, o sea 52% de la de estancamiento. El estancamiento nos dio 32.9. Y de la otra ecuación de temperatura yo despejo T, .8333, T de estancamiento. La T de estancamiento nos dio 646.9. Estos son Rankine. Esto me va a dar temperatura y presión en el punto donde el número de Mach vale 1. O sea, tengo velocidad sónica, ¿no? Eso sería 539 Rankine. Y la temperatura en el punto de salida, aproximadamente 17.4. Está al revés, ¿no? Lo estoy poniendo al revés. 17.4 es la presión. Y la temperatura, ahora sí en Rankine, debe ser 539. Bueno, esas condiciones entonces están en la garganta, ¿no? De hecho, yo puedo decir que esas son condiciones críticas, porque son condiciones donde el número de Mach vale 1, en donde se estrangula y el número de Mach vale 1. Si yo quiero relacionar el área de entrada, le llamé AE, con el área crítica, bueno, yo puedo plantear el número de Mach aquí, ¿no? Aquí yo tengo un número de Mach que puedo relacionar con el otro número de Mach. Porque recuerden, la relación entre área y área crítica se lee para diferentes números de Mach aquí. Entonces vamos a calcular el número de Mach a la entrada y este número de Mach relacionarlo con el área en la garganta, ¿no? Si yo requiero el número de Mach a la entrada, sabemos que esto es velocidad a la entrada, que yo sí la tengo, entre la velocidad del sonido a la entrada, que depende de la temperatura. Entonces vamos a calcular para el número de Mach a la entrada primero la velocidad que tendría el sonido al entrar aquí, ¿no?
Indirectamente me dice este dato de velocidad del sonido, a qué velocidad se mueven las ondas a través del fluido o a través del gas. Entonces tenemos la ecuación que C de entrada sería la raíz de K por RT. T la conozco, entonces habría que sustituir, ¿no? Le voy a poner raíz. Entonces vamos a sustituir raíz de 1.4 por R. R es la constante universal de los gases, pero la vamos a usar en el sistema inglés. Bueno, en esta tabla que les comparto se reportan valores de la constante universal en diferentes sistemas y unidades, ¿no? Las típicas son las que están aquí en el sistema internacional. 8.3145 joules por mol Kelvin o kilojoule por kilomol Kelvin o pascal metro cúbico por mol Kelvin. Yo lo requiero en el sistema inglés. Tengo BTUs. Recuerden que esto me debe de quedar en pies por segundo, ¿no? Para poderla calcular. Entonces vamos a usar la R en unidades de BTU y vamos a introducir un factor. ¿Cuánto vale R en BTU? Si no está aquí lo vamos a tener que deducir. Aquí está, ¿no? Sí. BTU por libra mol grado Rankine. Vamos a usar esta. 1.9872. R vale 1.9872. BTU por libra mol grado Rankine. Y la temperatura en Rankine a la entrada son 630. Noten que todavía no termino porque si lo dejo así me quedarían extrañas unidades como raíz de BTU entre raíz de libra mol. Y yo lo requiero en libra masa, ¿no? Para cancelar y que toda la velocidad me quede en pies por segundo. Lo que vamos a hacer es introducir otro factor. Primero quiero cancelar libra mol a libra masa. Una libra mol, como esto es aire, peso molecular del aire lo pueden calcular si no lo tienen. Recuerden que el peso molecular de una mezcla es la sumatoria de la fracción mol del componente por masa molar de cada componente, ¿no? Si el aire es nitrógeno y oxígeno, sería fracción mol de oxígeno en el aire por masa molar de oxígeno. Esto lo hago para calcular el peso molecular del aire, más fracción de nitrógeno por peso molecular de nitrógeno, ¿no? Sería 0.21. El aire es 21% oxígeno y el oxígeno diatómico pesa 32, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con las unidades. Normalmente usamos peso molecular en gramos por mol, pero este valor equivale a libras masa por libra mol también, numéricamente, más 0.79. El peso molecular de nitrógeno son 28, 14 más 14, libra masa de nitrógeno por libra mol. Entonces, si hacen esta operación, les va a dar la equivalencia de libra mol a libra masa de aire, ¿no? O sea, el peso molecular. Les debe dar 28.9 más o menos. Bueno, a mí me dio 28.84 y esta es la equivalencia a libra masa, ¿no? Si hacen el análisis dimensional, libra mol se cancela, Rankine se cancela, me queda raíz de BTU entre libra masa, ¿no? Todavía no se parece a velocidad, pero aquí puedo introducir otro factor para transformar velocidad a energía entre masa, que es el que ya usamos previamente. Entonces el factor que tenemos que usar es este, ¿no? Un BTU por libra masa son 25.037 pie cuadrado por segundo cuadrado. Debe ir abajo. Bueno, vamos a llenarlo. Un BTU entre libra masa
Son 25.037 pie cuadrado por segundo cuadrado. Lo pongo así para que se cancele este BTU con libra masa y me queda todo raíz de pie cuadrado entre segundo cuadrado, ¿no? Y ahora sí me queda pies por segundo. Vamos a hacer el cálculo. Ok. Bueno, me dicen que haciendo la operación entonces sería 1233.52 y esto ya queda en pies por segundo, ¿no? Eso es velocidad. Esa sería la velocidad del sonido a las condiciones que entra el aire. Como yo ya tengo velocidad y tengo velocidad del sonido, ya puedo calcular número de Mach a la entrada. Leer de tabla el cociente área entre área crítica y utilizarlo para determinar el área. Vamos a ver la tabla entonces. Con este dato, entonces hay que calcular número de Mach a la entrada, ¿no? Que sería velocidad a la entrada entre velocidad del sonido a la entrada. Esto me da 450 pies por segundo, es el dato del problema. Entre el cálculo que acabamos de hacer, 1233.52. Estos serían pies por segundo. Esto me da un número de Mach subsónico, ¿no? Se entiende que sea subsónico porque se acelera en el punto de la garganta de la tobera. Cálculo da .3648. El número de Mach es adimensional y aquí es subsónico. Entonces en la garganta de la tobera comentábamos que era sónico. Sale sónico, sale a la velocidad del sonido. Entonces una tobera convergente se puede utilizar para buscar fomentar que la salida del gas sea exactamente a la velocidad del sonido de ese gas a la temperatura de la garganta, ¿no? O a la temperatura crítica. Si se requiere acelerarlo más, bueno, es por eso que se incorpora otra salida, ¿no? En el caso de las toberas convergentes divergentes, es posible incorporar ahí otra tobera, pero ahora que sea divergente para que el fluido alcance velocidades supersónicas. Si solo lo acotamos aquí a nivel de instrumentación, solo sale sónico. Entonces vamos a la tabla 13 y buscar leer este dato. Si no está exactamente, habría que interpolar. No está punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, ¿no? Tendríamos que interpolar entre punto 3 y punto 4. Voy a copiar aquí una parte de la tabla. Solo requiero por ahora esto. Y vamos a utilizarlo para interpolar. Entonces, ¿qué haríamos? Básicamente yo requiero número de Mach de .3648. Entonces tengo que interpolar entre estos dos valores, ¿no? Entre punto 3 y punto 4. El cociente de áreas está entre 2.03 y 1.5901. Hay que hacer la interpolación. Ok. Para interpolar, bueno, voy a aprovechar esta calculadora que aprovecho también para compartírselas. Este es un código de Python. Básicamente decíamos la interpolación lineal usa una tendencia lineal entre un punto P y un punto Q de coordenadas conocidas, ¿no? En el caso de determinar cualquier valor Y para un dato X conocido entre estos puntos, bueno, el resultado surge de igualar las pendientes del punto P con el punto Q. Y esta es una ecuación, ¿no? Lo pueden tomar como fórmula directa o lo pueden interpolar en calculadora. Voy a tomar los datos aquí para interpolar.
Aquí rápido, x0 sería el valor conocido del número de Mach, punto 3. X1 es el otro número de Mach, punto 4. Y0 sería el cociente de área entre área crítica para número de Mach de punto 3, o sea, 2.0351 lo voy a poner. Y1 va a ser el otro número de Mach para 0.4 con el dato de cociente de áreas, 1.5901. Y X es el valor conocido de número de Mach. Nos dio en el cálculo punto 3648. Y bueno, yo programé la formulita de arriba, ¿no? Nada más hay que darle a ejecutar y nos va a dar el valor interpolado. Interpolado debe ser 1.74674. Ok. Bueno, este cuaderno también se los voy a compartir por si lo quieren usar en futuras interpolaciones. Interpolando para ese número de Mach el cociente de área entre área crítica, interpolando nos dio 1.74674. Noten que no es exactamente el resultado todavía porque me piden el valor inverso, o sea, área crítica entre área. ¿Cuántas veces es más grande área en este lugar y el área de entrada, ¿no? Es área crítica entre áreas. Vamos nada más a invertirlo. Este valor lo puedo elevar a la -1 o puedo dividir 1 entre ese valor, ¿no? Voy a seguir usando esta calculadora. Eso a la -1 les debe dar .5725 más o menos. .573 si quieren redondear. Bueno, cualquiera de estos dos es válido, ¿no? Yo aquí diría que el área de entrada es 1.74 veces el área en la garganta de la tobera, ¿no? Así yo puedo relacionar en realidad para cualquier número de Mach. Si yo tengo cualquier número de Mach intermedio en esta tobera, yo puedo determinar en esa tobera cuál es la relación de áreas. Y si conozco el área de salida, puedo determinar el área de entrada, ¿no? Simplemente despejando de aquí. Con esto quedaría resuelto el problema.